En los últimos 2 años he visto un cambio de actitud, de una negación importante a una aceptación de una realidad. Yo creo que si algo positivo tiene esta crisis económica, que no tiene muchas cosas positivas, pero algo positivo que tiene es que todas estas empresas que de alguna manera entendían que esto de Internet era importante, pero que lo iban dejando de lado porque sus cajas seguían sonando a lo largo de los últimos años. A raíz de la crisis y la liquidez han visto que la caja deja de sonar, que las ventas están bajando y han empezado a mirar el mundo Internet, a ese nuevo mundo, para ver si está ahí su futuro y la solución. Ese cambio de actitud, en algunos por imperativo legal, en otros pocos por convencimiento, está haciendo que empiecen a hacer los primeros pasos. Todo este debate de los ebooks es irrelevante desde el punto de vista del modelo de negocio. Puede ser un debate muy interesante para tomarnos unas cervezas desde el punto de vista social, sobre si se lee en pantalla mejor o peor, si el tamaño de letra, que si uno va a salir en un tamaño más grande o más pequeño, pero desde el punto de vista de la transformación de los hábitos de lectura y el acceso al conocimiento, el lector va a decidir si va a querer hacerlo a través de un ordenador, a través de un móvil, a través de un netbook, a través de un ebook o a través de lo que se invente el día de mañana. Es absolutamente irrelevante. La industria de contenidos tiene que crear sus contenidos en formato digital para que puedan ser accesibles y consumibles por aquellos que estén interesados. Yo siento que en España ocurre algo que puede ocurrir en una gran nación, que es que los medios digitales son un recurso más dentro de una gran paleta de objetos y de elementos con los que se puede acceder al conocimiento. Como no hay carencia, no hay tanta toma de postura inmediata, no hay como ver ahí una tabla de salvación en algunos casos o ver ahí un foro o un puente de comunicación con un público. Siento que acá es una novedad, he hablado con gente que me dice Facebook para mí es algo, me estoy apenas metiendo, cuando yo vengo de un país que en América Latina es el país que más usuarios tiene de Facebook y eso tiene que ver con la necesidad que tenemos del sistema. Yo creo que la industria editorial española, podemos decir, la industria editorial en español debería aprender de otras grandes crisis. ¿Qué nos dejó la crisis del 29? Nos dejó los cómics. Yo creo que en tiempos de crisis no es bueno hablar de jardines encerrados, que es una teoría que ahora, precisamente esta mañana, el señor Rupert Murdoch volvía a proponer. No creo que esa sea la tendencia. Siento que la crisis que estamos teniendo va a acentuar, va a acelerar el cambio de una cultura en la que yo pagaba un objeto que no es relevante, que es, digamos, el libro, para acceder a un contenido, y digamos que la propuesta eterna que se le hacía a una persona de no, pero es que yo quiero tener las páginas y sentir el olor y demás, en el momento que no tenga los recursos necesarios para poder suplir ese deseo, me va a tocar acostumbrarme a que o es eso o es nada. Yo siento que vamos a llegar de nuevo a una situación como en los años 40 o 50, en donde la gente leía revistas chicas y accedía a conocimientos que a veces eran muy serios. Bradbury se conoció fue de esa manera y muchos escritores que se fueron haciendo vendían sus historias a centavo más o menos y escribían para poder comer. Siento que algo que le va a tener que llegar a la industria en español son todos estos escritores, todos estos autores de nuevas generaciones que van a hablar en hipermedios y cuando ellos lleguen creo que les va a tocar adaptarse a la fuerza porque el mismo contenido que les van a traer para vender no lo podemos ahora formatear para un medio del pasado y la crisis va a acentuar ese paso rápidamente. Sí, yo coincido que la crisis financiera va a acelerar la transformación del sector del libro y que al final de la misma el peso de lo digital será muy superior al papel. Lo vamos a ver en medios de comunicación, ya hay varios medios de comunicación que las cabeceras han anunciado que posiblemente de aquí a 5 o 8 años ese periódico que conocemos en papel dejará de existir y que lo que tendremos será esos contenidos en formato digital. Lo mismo va a ocurrir en el sector, desde el punto de vista que va a acelerar toda esa transformación, por una parte por la crisis económica, por la falta de liquidez, por
la obligación de ahorro de costes y replantearse todo el proceso, pero sobre todo por los cambios de hábito, de consumo y de lectura en pantallas de la ciudadanía. Esto es algo que muy pocas editoriales están teniendo en cuenta y que has mencionado directamente. Está habiendo una nueva generación de usuarios, de personas, de ciudadanos que leen en pantalla sin cuestionarse si es más cómodo, más incómodo, sin cuestionarse un montón de cosas que la generación de tapadura, a la cual pertenezco, nos planteamos a la hora de analizar todos estos nuevos soportes y todos estos nuevos movimientos. Esa generación exige unos contenidos diseñados y elaborados en formato multimedia. No me hables exclusivamente en texto, háblame en todos aquellos lenguajes informáticos que me transmiten, que me emocionan y que me permiten también a mí expresarme. Aquellas editoriales que sepan asumir ese reto tendrán larga vida. Si no, surgirán, y eso sin lugar a dudas, y eso no tengo ningún temor, que habrá nuevos gestores culturales del siglo XXI, editores digitales del siglo XXI, que entenderán estas nuevas reglas del juego y ofrecerán esos contenidos a esos usuarios. Porque afortunadamente a lo largo de la historia se ha visto que habrá personas con curiosidad y con interés por conocer y desarrollar su pensamiento y su criterio. Y eso se lo va a dar en el siglo XXI el editor digital. Que sean los de hoy, en muchos casos no será así. Estoy viendo mejores contenidos en Latinoamérica que en España. Y yo creo que también es debido a la sobreabundancia de medios y de contenidos que tenemos en este país y probablemente a la escasez o la amplia necesidad en estos países que ha hecho que el usuario, que muchas veces se critica el contenido generado por el usuario como supuestamente es contenido de baja calidad o contenido de amateur, yo estoy viendo que existen blogs literarios o wikipedias o expresiones en perfiles en Facebook o cualquiera de estas redes sociales generadas por personas en Latinoamérica con una calidad y con un enfoque, con un criterio, con un punto de vista mucho más enriquecedor que lo que veo en este país, ¿no? En Estados Unidos lo que estoy viendo es una traslación de su filosofía de emprendedor. En ese país, cada vez que viene una crisis de estas, se menciona el 29 o la del 72 o la que sea, en ese país tocan fondo y vuelven a resucitar y a recrear y a formar otra vez una economía basada en un nuevo enfoque. Estoy viendo editoriales que están asumiendo este reto y estoy viendo nuevas editoriales que están asumiendo también ese papel y a mí me gustaría ver lo mismo en mi país. Yo siento que en los países del norte, Estados Unidos esencialmente, digamos, la actitud es mucho más proactiva. También tiene que ver que es un país de inmigrantes. Ese término que se ha acuñado de inmigrantes digitales y nativos digitales es curioso porque los nativos normalmente no son personas que tengan grandes necesidades, simplemente están ahí ya, y los inmigrantes son los tipos que necesitan creársela. Yo siento que los italianos que llegaron a poblar, que los colombianos que han llegado a poblar, son mucho más recursivos que los hijos de segunda generación. Entonces el término es curioso porque uno pensaría que son los inmigrantes los que van a proponer más cosas y los que van a hacer más. Y acá, en el uso ya, digamos, más pragmático de las tecnologías, nosotros hemos sido educados para consumir. Desde los primeros tiempos se nos decía, se les van a dar las cosas y ustedes tienen que aprenderlas a hacer de X manera, en tanto que los Estados Unidos ha sido un país que se ha ido creando en tanto van pasando las cosas. Recordemos que Hollywood no era nada hasta que a alguien se le ocurrió crear una industria del cine y una industria cultural que es la que está poblando todas nuestras salas y todas nuestras memorias, que es lo peor. Nosotros soñamos con Manhattan de Woody Allen, no con Manhattan de otro tipo de cosas. Y eso está cambiando porque ahora los pequeños hermanos, o sea, las personas que estaban sometidas a ese tipo de medios, están creando cosas. En América Latina, que hemos sido más adoctrinados, y en España, que también creen en las doctrinas, están esperando que alguien salga con la antorcha y diga este es el camino, y que alguien diga esta es la ley, y que alguien imponga algunas normas, siendo que esto, el que va llegando, no es que va imponiendo, sino va generando algún tipo de opción. Siento que nos toca empezar a crear mucho más contenido local y empezar a entender que somos posgeográficos, en el sentido que lo que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante va a tener valor de acuerdo al punto de vista y la perspectiva desde la que hablamos.